Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre, aquí en la Televisión Pública Argentina. Esto es Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Excelente. Muy bien. Las chicas divinas, como siempre. Muchas gracias, Germán. Y muy elegante, Cristian, también. Gracias, desde ya. Un poquito más grande de tu talla la camisa, pero bien, bien. Estoy bajando. ¿Estás bajando de peso? Sí, gracias a Qué bueno. Suerte, Gracias ¿no? a Dios. O comprás ¿no? camisas más grandes. Era eso. ¿Qué vas a Cuando digo comprar es un decir, ¿verdad? Son de canje, las pedí un talle un poquito más grande. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante. No es que no me parezcan interesantes otros temas, pero la verdad que cuando hablamos de salud y algunas enfermedades en particular, la pregunta que hacemos es casi una excusa para profundizar sobre, en este caso, Alzheimer y Parkinson. Las preguntas son por qué el Alzheimer afecta la memoria y por qué cuando tenemos Parkinson tiembla nuestro cuerpo. Que tampoco es un síntoma este último que sea 100% asegurado cuando tenés esa enfermedad, pero para eso vamos a hablar con especialistas. ¿Quién es nuestro primer invitado, Cristian? El doctor Claudio Fernández. Claudio es doctor en bioquímica y farmacéutico por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET. Es investigador asociado del Instituto Max Planck de Biofísica Química de Alemania. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a arrancar, porque vamos a hablar de los dos temas, pero vamos a arrancar con Alzheimer. Y la pregunta es ¿por qué esta enfermedad afecta a la memoria? Lo que pasa en todas las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer y el Parkinson, están en esa clasificación, es que se produce la muerte neuronal, es decir, la neurodegeneración. En el caso del Alzheimer, las neuronas que mueren son las que coordinan todo lo que está relacionado con lo conductual, entonces vemos alteraciones en el comportamiento como una manifestación clínica de lo que le sucede a la persona afectada. En el caso del Parkinson, las neuronas afectadas son aquellas que coordinan nuestros movimientos. Entonces vemos que las personas afectadas tienen como una manifestación clínica más evidente, es descoordinación motriz, una dificultad en la capacidad motriz. Ahora, Claudio, estas enfermedades, en el caso del Alzheimer, ¿tiene que ver con la edad? ¿Está asociada a la edad o no necesariamente? La mayoría de estas patologías, enfermedades, están relacionadas con la edad. Son enfermedades de la vejez, se dan esporádicamente, es decir, se dan porque a medida que envejece todo nuestro cuerpo y el cerebro en particular, comienzan a manifestarse estas patologías. En ese contexto son nominadas o calificadas este tipo de enfermedades como las próximas epidemias del futuro, porque la expectativa de vida del ser humano hoy es del orden de los 85 años, antes era del orden de los 60, entonces había menos chances de ver el desarrollo de estas patologías. Hoy son consideradas las próximas epidemias del futuro y como todavía no hemos encontrado una cura, hay un gran trabajo de investigación científica para tratar de prevenirlas y tienen un muy bajo componente de lo que es genético y sí tienen un componente importante que es ambiental, tiene que ver también mucho con el ambiente en el cual uno desarrolla su actividad y también con el comportamiento de la vida, la dieta y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente son enfermedades de la vejez con un bajo componente genético y un componente relativamente importante ambiental. Te preguntaba lo de la edad, porque si bien es cierto que siempre hay una generalidad, también se detectan casos en gente mucho más joven. Recuerdo ahora, porque además tenemos un informe de Michael Fox, que a los 29 años le detectaron Parkinson, ¿no? Exactamente, es lo que estábamos hablando recién, es un componente muy pequeño, el componente genético que es hereditario, que es del orden del 2 al 5% de los pacientes que desarrollan la patología tienen que ver con un componente genético, familiar, hereditario, pero es muy bajo el porcentaje, tienen que ver con alteraciones en las moléculas que causan la patología y que hacen que estas moléculas manifiesten su agresividad, tengan un potencial de hacer daño cuando son más jóvenes y no te esperan entonces todo el transcurso de 60 a 70 años. Son moléculas que se tornan muy agresivas porque es lo que se llama una mutación en la molécula, un cambio puntual en la molécula que la torna muchísimo más agresiva con un potencial de agresividad, de causar daño y muerte neuronal miles de veces que la molécula normal. Claudio, además de la afectación a la memoria, ¿qué otras características tiene los síntomas de esta enfermedad? Mirá, el problema de este tipo de patologías es que justamente se manifiestan fundamentalmente
a través de la clínica, en las manifestaciones clínicas, y cuando el paciente es diagnosticado con alguna de estas patologías, tenemos del 70 al 80% de las neuronas destruidas. Con lo cual uno puede tener una actitud o un tratamiento farmacológico paliativo de reemplazar lo que esa neurona ya no produce. Y sí hay síntomas, por ejemplo, fuertes que nos ayudarían a prevenir. Muy importante decirte que todavía no se ha encontrado la comunidad científica marcadores biológicos que nos permitan prevenir la enfermedad en el contexto, es decir, esta persona a los 25 años o a los 30 años podemos decir que tiene una gran predisposición a desarrollar Parkinson o Alzheimer cuando supere la barrera de los 60. Eso todavía no lo hemos podido hacer. En el caso de alguna de estas patologías como Parkinson, la persona empieza a tener problemas de constipación, problemas en el sueño REM, alteraciones en el sueño, pierden el olfato, eso es una característica muy importante, comienzan a perder el olfato desde joven, pero todavía a nivel molecular, más allá de estas expresiones y manifestaciones, no tenemos a nivel molecular unos marcadores que a nosotros nos permitan decir en sangre, en fluido cefalorraquídeo, en distintos elementos, bueno, mira, esta molécula está aumentada, este paciente es un paciente de riesgo, comencemos a prevenir, porque hoy no tenemos una cura de esta patología, para que este paciente desarrolle la enfermedad en vez de a los 60, a los 90 años. A propósito de esto, y ya voy con vos, Cristian, tenemos una nota que le agradecemos a Tech TV con Pier Magistretti, que es un neurobiólogo italiano, que habla a propósito de esto y de lo importante que sería la posible detección con tiempo, ¿no? Y todo lo que se está haciendo para poder determinarlo. Vamos a compartirla. Your great contribution about brain energy metabolism was used for the imaging and for all the studies involving imaging in living cells, organs, and human beings. Can you tell us about that? Everybody has seen these images of the brain where you have red areas, blue, yellow, showing activation of the brain. And for example, when I move my left hand, one part of my brain, the cortex, the motor part of the cortex is using more energy than the rest of the brain. It's like a muscle. When the muscle is active, it uses more energy. Well, for neurons, it's the same. When they're active, they need more energy. You can really see brain at work. So which areas are active when you do a certain task or you have a certain emotion even. All this can also be used in diseases. For example, in Alzheimer's disease, it is clear that there are certain regions that are using less energy. One reason of this is that these neurons in these areas are dying, so they consume less energy, so you have a smaller signal. But what is interesting is that now there is evidence that areas that eventually will degenerate, where neurons will degenerate, already show some signals of decreased metabolism. So it's interesting to see that, there is a lot of developments now to try to use this as a kind of a prediction of how, if someone is at risk for Alzheimer's or another degenerative disease. The problem is that even if you can anticipate that potentially this person will develop Alzheimer's, you don't have much to offer today. So it's a bit of a disappointment, of course. Bueno, es cierto, esto último que mencionaba, que es desalentador, porque, claro, se está trabajando en la detección más temprana. De todas maneras, y por más que se detecte, no tenés cura. Hoy no la hay, simplemente un tratamiento. En el caso de las dos, ¿no? De tanto de Alzheimer como de Parkinson. Exactamente, pero sería muy importante porque entonces ya conociendo aquellos factores que también predisponen, que es la alimentación, la dieta, la calidad de vida, el ejercicio de la lectura, el trabajo mental, uno empieza a desarrollar
un esquema, una terapia que, sabiendo que ese es un paciente de riesgo, más allá de, obviamente, el tratamiento farmacológico que va a acompañar todo este cuidado, uno lo que va haciendo es favoreciendo es el desarrollo mucho más lento de la patología. Progresa mucho más lenta y esa persona tiene una mayor calidad de vida. Sí, siempre es mejor saber a no saber, claramente, ¿no? Totalmente. Ahora, Y poder prepararse. No es acumulativo, no es que yo tuve un periodo de tiempo donde estudié mucho y ejercité mucho el cerebro, después lo dejo de hacer y eso va a hacer que me aparezca más tarde. Hay que hacerlo todo el tiempo. No, seguro, tiene que ver con es lo mismo que durante 5 años hiciste una dieta vegetariana y después estuviste 3 meses comiéndote 30 kilos de carne por mes, o sea, no está relacionado con eso. Claro. Tiene que ver con, ten en cuenta que son enfermedades que progresan a lo largo del tiempo y están relacionadas también con el comportamiento de lo que recibe y el bombardeo de moléculas que reciben esa neurona que les llega todo a través del flujo sanguíneo que reportan de tu calidad de vida. ¿Y la alteración de la memoria es la de corto plazo o también la memoria de largo plazo? Mira, lo que está destruida es toda la capacidad cognitiva, memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, la capacidad cognitiva que está, las neuronas corticales que son las afectadas en el caso de la enfermedad de Alzheimer que vos comentás, están absolutamente destruidas, entonces hay manifestaciones que van a ser progresivas, ya sea corto, largo, mediano alcance en lo que representa la memoria, pero es una persona que no, el rango de actitud es una persona que no recuerda, una persona que pierde los hábitos y que de repente lamentablemente lo ves orinando en un ropero, tenés todo ese tipo de impacto que no afecta a la persona. Es terrible porque te despersonaliza, ¿no? Totalmente. Te pasas a ser otra persona. Y hoy el problema que se está teniendo es cómo eso consume a la contención familiar, claro, ¿no? Todo lo que eso genera en el ámbito familiar. Porque es una enfermedad que son tipos de patologías que vos sabés que siempre se progresa para adelante y el progreso tiene que ver con una pérdida de la calidad de vida, ¿no? Entonces no hay hoy por hoy, no se puede alentar otra cosa. Recién algo mencionaba sobre causas ambientales como disparadoras del Alzheimer. ¿Qué son esas causas ambientales para entender un poco más? Mira, por ejemplo, yo me fui a dar una conferencia hace unos años en un lugar, y no voy a decir los nombres, pero para que te des idea, y muy próximo a ese lugar había yacimientos miníferos, o sea, se trabajaba fundamentalmente con cobre y con manganeso. Los metales son uno de los principales aceleradores de este tipo de procesos. Tenía pacientes con parkinsonismo del orden de entre los 29 y 35 años, después de haber estado trabajando en ese ámbito durante 7, 8 años sin ningún tipo de control. Me ha tocado ir a otros lugares donde he encontrado gente de 25, 30, 35 años con Parkinson por haber estado trabajando durante mucho tiempo con plaguicidas y herbicidas sin ningún tipo de control en ámbitos rurales. Todo eso está relacionado muy fuertemente con la aceleración de la enfermedad. Pero te das cuenta. ahí hablas de Parkinson, ¿con el Alzheimer también o con el Parkinson se da más el tema ambiental? No, con el Parkinson está más relacionado con el con el Parkinson. ambiental, exactamente. Y a propósito del Alzheimer, tenemos un informe para saber cuánta gente lo padece, para hablar un poco más en cuanto a los números. Decía Claudio, es una enfermedad que va a avanzar porque, claro, la expectativa de vida avanza y ahora, como es una enfermedad que aqueja mayormente a la gente más grande, bueno, vamos a tener cada vez más casos. El informe. ¿Cuánta gente tiene Alzheimer? Se estima que en Argentina la enfermedad de Alzheimer afecta alrededor de 400.000 personas. Si bien hasta ahora no fue identificado un único factor como causante de la enfermedad, lo que sí se sabe es que el factor de riesgo más importante es la edad. Y dado el acelerado envejecimiento de la población en Argentina, esta enfermedad se transformó en un gran problema para la salud pública. Por otro lado, en el mundo se estima que hay más de 35 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer, y calculando el envejecimiento estimado de la población mundial, esta cifra aumentará a un poco más de 65 millones para el año 2030 y a 115 millones para el año 2050.
Estos cálculos significan que cada 70 segundos, en algún punto del planeta, un nuevo caso de Alzheimer es detectado. Estábamos viendo y además charlando un poco sobre lo que veíamos sobre el Alzheimer puntualmente, y decía Claudio algo muy interesante que tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos. El 1% de la población mayor de 60 tiene Alzheimer. Exactamente, del 1 al 4% tienen Alzheimer y todo eso genera, como decíamos recién, todo un problema en el contexto familiar que es dramático, porque terminan todos afectados, y aparte en el sistema de salud, porque es digamos, muy caro el paciente, claro. Sí, es carísimo, pero aparte el paciente puede continuar deteriorándose durante 10 o 15 años, y todo el tratamiento que se le da es paliativo, sustitutivo, entonces es muchísimo menor el dinero que se tendría que invertir en ciencia y tecnología para avanzar. Es más barato buscar una cura que el tratamiento de toda esta gente. Sin duda, sin duda. Ahora, los que más sufren es la familia, digamos, porque el paciente que tiene Alzheimer no es tan consciente de lo que le está pasando. Sí, depende obviamente del grado de deterioro, como vos decís, es así, pero en el paciente con Parkinson, donde hay una discapacidad o una disfunción motriz y la persona, los trastornos que tienen a nivel conductual recién se empiezan a manifestar muy avanzada en la enfermedad, esa persona es consciente del deterioro físico que va teniendo mes a mes. Yo soy investigador científico y a mí me visitan habitualmente en el instituto. Yo no prescribo, pero los escucho. Para mí es muy importante dialogar con esta gente porque aparte de decirle en qué estado estamos, uno trabaja para ellos. Te das cuenta de que no es una proteína en tu ensayo, que vos estás trabajando por esa persona, para esa persona, y eso es una retroalimentación muy importante. El problema lo tiene esa persona, vos no te podés bajonear bajo ningún punto de vista y tenés que seguir adelante. Y ahí te confiesan sus decisiones o sus ganas de suicidarse, o sus problemas, o deme cualquier cosa que yo lo pruebo. Es terrible, realmente es una situación compleja. ¿Cuán lejos o cerca estamos de la cura? Digo, ¿se está trabajando mucho? ¿Se invierte dinero en esto? Se está trabajando mucho, hay mucha inversión de dinero en esto a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, la enfermedad fue descrita por primera vez por Parkinson hace 200 años, justo en el año 2017, hace 200 años. La molécula que causa la enfermedad, que es una de las líneas más importantes, que es esta proteína que produce la célula y que en vez de ser funcional hasta los 60 años le es funcional y después en general comienza a funcionar mal y la termina aniquilando, fue descubierta por primera vez como el componente mayoritario de las lesiones, en el caso de los pacientes con Parkinson, hace 20 años, en 1997. Nosotros en el año 2005 determinamos por primera vez, estando yo en Alemania, cuál es la estructura de esta molécula, que es muy importante. Es un paso gigante el que se dio y que hemos tenido el privilegio de ser quienes han determinado esa estructura, porque vos no podés diseñar una estrategia farmacológica que permita curar la enfermedad si no conocés quién es el que te ataca. Entonces, lo primero que uno tiene que conocer... Y no se conocía la estructura. No se conocía hasta el año 2005. Nosotros desarrollamos una estrategia muy importante, inédita en Alemania, y ahí logramos determinar la estructura de la proteína. En el año 2009, en Argentina, ya estando con el grupo instalado en la Argentina, lo que le encontramos a la proteína es el talón de Aquiles. Estoy hablando del Parkinson, ¿no? O sea, ¿cuál es la zona de la proteína que es la responsable fundamentalmente de su daño que ejerce sobre la célula? Entonces, ahí tenés que es una persona que pesa 90 kilos, que es morocha, ojos negros, robusta, mide 1,80 y sabes que, ojo con el dedo gordo del pie derecho. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, para que se entienda. Entonces, tu fármaco, tu estrategia tiene que ir a apuntar a eso. Entonces, hoy estamos ahí, hoy estamos conteniendo esa información, hoy estamos avanzando. Lo que se viene es cómo hacemos ingresar esos fármacos a nivel neuronal, cómo esos fármacos a nivel neuronal
nos protegen del daño de la proteína, pero a su vez no nos causan orgánicamente cualquier otro daño, sino terminan generando un daño hepático, un daño a nivel renal. Pero se ha avanzado muchísimo. Algunos de estos compuestos están por ingresar en fase 1 y en fase 2 en pacientes humanos. Se estuvo hasta hace muy poco trabajando a distintos niveles. Tenés una fase preclínica muy temprana que se llega hasta moscas o ratones, una fase clínica tardía que ya trabajás con animales más complejos y trabajás desde perros hasta cerdos hasta monos, ¿no? Entonces, concluida esa etapa, hoy algunos de esos centenares de miles de compuestos, algunos pocos de esos ya van a ingresar en una fase clínica 1 o 2 con pacientes humanos en Parkinson. En Alzheimer hay otros fármacos que están también siendo en fase 1 y fase 2, de distintos niveles, que atacan a la proteína que causa la enfermedad, que tiene otro nombre, mata a otras neuronas, pero el fenómeno es el mismo. Se trata también, hay compuestos que están en fase 1 o fase 2 que bloquean a los iones metálicos, a los metales, sí, para evitar que haya metales libres y que aceleren la agresividad de la proteína. Se ha avanzado muchísimo en estos últimos 20 años realmente, se han dado pasos gigantescos. Hoy sabemos contra quiénes nos enfrentamos, claro, que es fundamental. Que es fundamental para definir estrategias. Hoy sabemos cómo se produce, cuál es el mecanismo molecular en general, pero obvio, son enfermedades multifactoriales. Cuando vos tenés que se acelera la gravedad del daño que ejerce la proteína sobre la neurona, porque envejece la neurona, porque la neurona puede estar expuesta a metales, porque puede estar expuesta a herbicida o porque hay un daño genético, te das cuenta de que es multifactorial. Es muy difícil dar pasos Claudio, seguros cuando hay muchos factores que causan la patología. Y la mortalidad, en el caso del Alzheimer y el Parkinson, digamos, te provoca... Ya sabemos todo lo que generan las dos enfermedades, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad después de la pausa con respecto al Parkinson, pero ¿te produce la muerte? Bueno, mirá, o sea, es una enfermedad de progresión lenta. De hecho, las lesiones cerebrales que se encuentran en los pacientes, se han encontrado pacientes con lesiones cerebrales, el cerebro absolutamente, no hay un lugar más donde no haya una lesión cerebral y esa persona muere de otra causa. Se cree, y estamos bastante seguros, que las lesiones que aparecen son una respuesta del organismo para liberarse del agente agresor. Claro. El agente tiene 3 formas fundamentales: es así de chiquito, es así de grande, y esta es así de grande es lo que lo transforma el organismo para sacárselo encima, porque si no te mata, y es de mediano tamaño, y esa persona de mediano tamaño es la que mata a la neurona. Entonces, se cree que esas lesiones, estamos bastante seguros, son una respuesta del organismo para transformar a la persona o al agente mediano en un agente de mayor tamaño y poder sacarlo. Entonces no hay una correlación directa. Hablamos de Parkinson, hablamos de Alzheimer. Recién hablaba de que se descubrió Parkinson hace 200 años. Mucho más reciente, estamos hablando de principios de 1900, aparece este doctor, este médico de apellido Alzheimer, justamente en Alemania, y es el que detecta esta enfermedad que después lleva su nombre. ¿Quién fue Alzheimer? Lo vemos. Alois Alzheimer fue un médico alemán, patólogo y psiquiatra que describió la enfermedad que lleva su nombre en 1906. Nació en Baviera el 14 de julio de 1864 e inició sus estudios de medicina en Berlín en 1883. Años más tarde, comenzó a trabajar en una clínica psiquiátrica donde realizó una gran cantidad de investigaciones sobre una amplia gama de temas que incluían las demencias de origen arteriosclerótico y degenerativo. En noviembre de 1906, en una conferencia de psiquiatría, el Dr. Alzheimer presentó un estudio sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Allí se describió por primera vez una inusual enfermedad cuyos síntomas principales eran la pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y finalmente muerte.
La enfermedad se había diagnosticado en una paciente de 51 años. Cuando el doctor Alzheimer estudió el cerebro de esta paciente, encontró que la corteza cerebral era más estrecha de lo normal y además que existían dos tipos de anomalías muy llamativas, que hoy en día siguen siendo las características histopatológicas principales de la enfermedad. En 1907, por primera vez en la historia, Alzheimer publicó sus hallazgos con amplios detalles clínicos y dibujos de las lesiones cerebrales que se han hecho internacionalmente famosos. El título de dicho estudio era sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Fue entonces cuando se decidió llamar a la nueva patología enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor. La carrera de Alzheimer fue lenta en sus inicios, pero mundialmente reconocida en su apogeo. Bajo su dirección, el laboratorio de la clínica de Múnich pasó a ser el centro de investigación de histología patológica más prestigioso en Europa. Ahí veíamos quién fue Alzheimer y veíamos esos gráficos en donde, y hablaba el informe también, de esto que descubrió con respecto a cómo quedaba el cerebro, ¿no? Digo, el cerebro estaba hecho puré en algunos casos, ¿no? Muy disminuido en cuanto a su tamaño y evidentemente a sus capacidades. Ahora, vos me decías, más allá de eso, mueren por otra cosa. Mirá, no hay una correlación directa entre la cantidad de lesiones que se detectan en el paciente post-mortem, que uno analiza, analiza el cerebro, y la causalidad de la muerte. En general, como son enfermedades asociadas a la vejez pueden morir por cualquier otra circunstancia. Pero sí es cierto que aquellos que presentan este tipo de lesiones han tenido dificultades con la memoria o con la manera... No, eso sí, sí, totalmente. Hay una correlación directa, porque lo que se destruye son las neuronas corticales entre la corteza que están relacionadas con la conducta. O sea, que esos síntomas los demuestran. No, esos síntomas totalmente. Y como te decía antes, hay algunos síntomas que aparecen, algunos de estos, en la mayoría de estos pacientes, como es la pérdida del olfato en pacientes con Parkinson. Eso es una característica bastante... El olfato. Sí, el olfato, la constipación, problemas en el sueño. Y cuando hay 3 o 4 cosas juntas, eso ya es una señal de alarma. Bien. ¿No? Tenemos que hacer una pausa. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales nuestras para comunicarte, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Decía que nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a hacer con una película que nos gusta mucho, le decimos a Claudio, la gente lo sabe, linkear con el cine muchos de los temas. Bueno, hablábamos de Alzheimer, nos vamos a meter también con el Parkinson más en profundidad, pero a propósito de esto hay una muy buena película argentina, que es El hijo de la novia, en donde Norma Leandro, que es la madre de Ricardo Darín, la mujer de Alterio, en la ficción, padece esta enfermedad. Nos vamos con una escena de la película y volvemos enseguida. Mami. Ma. Oh. Bueno, mira quién vino. Mira. Linda nena. Un besito de un Ay, qué bonita. ¿Cómo te llamas? Victoria. Es tu nieta, mami. ¿Viste qué grande está? Irreconocible. Yo la conocí enseguida. Mami, ¿sabés que a Vicky le gusta mucho la poesía? Escribe poesía. ¿Y a mí qué me importa? Mami, ¿viste quién está acá? Es que nena más bonita. Qué linda es. ¿Viste? ¿Cómo te llamas? Victoria. Pero qué lindo nombre. Vení, mi amor, vení. Pero mira, qué bonita. Con sombrerito. Qué mano chicos, ¿por qué no se van por ahí a dar una vueltita? No. Ponete un pulovercito. Qué bonita. 44 años. ¿Quién? ¿Vos? ¿No tenés 44? Estás loco. Digo que 44 años que estamos juntos. Mentira. Dice cualquier cosa. Y está todo mal acá. Mira esto acá, mira. Lo que quiero decir es que... Mira acá. ¿No querés casarte conmigo? No.
Thank you.